Hoy vamos a analizar un tema que, la verdad, me ha hecho darle muchas vueltas a un concepto que creía tener bastante claro: el reino de Dios. Sí, Porque la fuente que manejamos lo presenta con una dualidad que, bueno, te atrapa y a la vez te incomoda. totalmente. Por un lado, te dice que es un regalo, algo inmerecido. Y justo cuando te relajas, ¡zas!, te dice que el precio para conservarlo es literalmente todo. Todo lo que tienes. La imagen que lo resume, la que nos proponen como guía, es la de Mateo 13:44. La del tesoro en el campo. Exacto. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Alguien se tropieza con él, lo vuelve a esconder y, loco de alegría, va, vende hasta la camisa y compra el campo entero. Y ahí está la pregunta clave. La gran pregunta, sí. Vale, ¿qué significa en la vida real venderlo todo? El texto. ¿Verdad? Por una parte, está la alegría del hallazgo, que es pura gracia. Se cita Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es un regalo. Algo que Dios disfruta dándote. Eso es. Pero por otra parte, está el coste de la compra, que implica una decisión radical. El análisis insiste mucho en que hay requisitos muy claros, nada negociables, para entrar y sobre todo para quedarse. Y hoy vamos a intentar desgranar un poco eso, ¿no? ¿Cómo funcionan juntas esas dos ideas que parecen tan opuestas? Vamos a ello. Me gusta ese enfoque porque esa tensión es justo lo que genera más debate. Empecemos por la parte, digamos, más fácil de aceptar: la gracia. ¿Cómo se define aquí para que no se confunda con un todo vale? Pues a ver, el punto de partida es que el acto fundacional, que Dios se hiciera hombre, muriera y resucitara. Lo central. Sí, todo eso es un acto de gracia soberano. La humanidad no colaboró en nada, no lo pidió, no lo mereció. Es la oferta inicial. Es tropezarse con el tesoro. Un regalo que te encuentras, sin más. Exacto. No puedes atribuirte el mérito de haberlo fabricado. Hasta aquí, todo bien. Es la base de la fe cristiana, vamos. Pero es justo aquí donde el análisis introduce un giro que, bueno, lo complica todo. Aquí introduce una distinción clave. Una cosa es recibir el regalo. Y otra muy distinta, conservarlo. Se está diciendo que la entrada al club es gratis. Es un regalo. Sí, Pero la cuota de membresía se paga a diario con algo llamado fidelidad. esa es la idea. Y eso, claro, choca frontalmente con la idea de una vez salvo, siempre salvo. El texto reconoce lo polémico que es este punto, supongo. Totalmente. Es un punto de fricción teológica enorme. Pero el argumento que se sigue es que la relación con Dios es precisamente eso, una relación viva, no un contrato que firmas y archivas. Y como toda relación, requiere una respuesta activa. Exacto. Fidelidad. Esa palabra implica acción, constancia. Me imagino que no se deja en el aire, no. Se definirá cómo es una vida fiel. Efectivamente. Y aquí volvemos a la metáfora del campo. La gracia nos ha permitido encontrar el tesoro, pero ahora hay que comprar el campo. Toca pagar el precio. Y el análisis lo plantea como si hubiera 5 cláusulas principales en ese contrato de compraventa. Cláusulas que definen esa fidelidad. Me gusta la idea. Un contrato con letra pequeña. Venga, vamos a por la primera cláusula. La primera, y parece que es la que te permite siquiera firmar el contrato, es nacer de nuevo. Un clásico. La referencia es San Juan capítulo 3, donde Jesús le dice a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego especifica, del agua y del espíritu. Vale. Nacer de nuevo es una de esas frases que hemos oído 1000 veces, pero que puede significar casi cualquier cosa. ¿Cómo se aterriza este concepto en el texto? Pues mira, aquí se explica que este nuevo nacimiento es ser engendrado por la palabra. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Que no es solo leer un texto o asentir a una doctrina, es permitir que ese mensaje te desmonte y te vuelva a construir desde dentro. Como si te resetearan. Exacto. Como si el ADN de tus motivaciones, de tus deseos, de tu forma de ver el mundo, fuera reescrito por los principios del reino. Por eso la analogía de la semilla. Claro. No es algo que te pones por fuera, como una chaqueta. Es algo que se planta dentro y crece, transformándolo todo. Y se lanza una advertencia bastante seria sobre esto. Muy seria. Se dice que hay gente que lleva años en la iglesia, bautizada y todo, que según este criterio aún no ha pasado por este proceso. Es una afirmación muy fuerte. Sugiere que la experiencia religiosa externa no garantiza esta transformación interna. Para nada. Bien, tenemos la primera cláusula. ¿Cuál es la segunda? Porque me parece fascinante que justo después de nacer de nuevo, el siguiente paso sea
Humildad y fe de un niño. La base es Mateo 18:3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Espera un momento. ¿No es esto una contradicción? Acabamos de hablar de un nacimiento, de una maduración espiritual, y ahora el requisito es volverse como un niño. ¿Suena a ir para atrás? Sí, y es uno de los puntos más interesantes que se tratan. Se sugiere que esto es un antídoto inmediato contra el primer gran peligro del recién nacido espiritual: ¿Qué es? la arrogancia. El peligro de creer que por haber tenido una experiencia transformadora ya lo sabes todo. Ya, el típico converso que se cree más listo que nadie. Justo. Hacerse como un niño no significa ser infantil, sino recuperar la capacidad de asombro, la dependencia total y la confianza sin cinismo. Es una llamada a desaprender la autosuficiencia. Es como si el contrato dijera: enhorabuena, has nacido, ahora recuerda que sigues siendo un bebé espiritual. Exacto. Y necesitas que te cuiden y te alimenten. Un mecanismo de seguridad, entonces. Entendido. Llevamos dos cláusulas, una transformación radical interna y una humildad radical continua. La tercera sube la apuesta. Definitivamente. La tercera cláusula es tener una justicia superior. Y perdona que te interrumpa, pero esta es dinamita pura. A ver, dispara. La referencia es Mateo 5:20, donde se dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Perdona que te corte yo ahora, pero eso es poner el listón altísimo. Los fariseos eran los campeones olímpicos del cumplimiento de la ley. Eran la élite. La élite de la obediencia visible. Decir que hay que superarlos no es, en la práctica, pedir un imposible. Exactamente esa es la reacción que se busca provocar. El argumento aquí es que no se trata de ser un poco mejor que ellos, o de cumplir más reglas. ¿No es un ajuste menor? Para nada. Es jugar en una liga completamente diferente. La justicia de los fariseos era externa, se centraba en la letra de la ley, en lo que se podía ver y medir. ¿Y la que se pide es? Es interna. Es pasar de no matarás a no albergar odio en tu corazón. Es pasar de no cometerás adulterio a no alimentar la lujuria en tu mente. O sea que la justicia aquí no es solo hacer cosas buenas, sino ser bueno desde la raíz. Precisamente. Y se define justicia como un sinónimo de obediencia, pero no una obediencia a un listado de normas. Sino al espíritu que hay detrás. Eso es. Por eso se dan ejemplos muy prácticos. Ser un buen hijo, tratar bien a tu pareja, ser un empleado honesto, obedecer a las autoridades. Cosas del día a día. Se consideran actos de justicia porque son la manifestación externa de un corazón que se somete a la voluntad de Dios en todos los ámbitos. Se critica mucho esa idea de yo solo le obedezco a Dios, ¿Por qué? porque el argumento es que Dios manda obedecer a padres, jefes y gobiernos. Ignorar eso es una contradicción, es una justicia inferior. Entiendo. Es una obediencia que lo abarca todo, que no deja parcelas de la vida fuera. Lo que me lleva a pensar que la cuarta cláusula debe estar muy relacionada con esto. Es casi una consecuencia lógica. La cuarta cláusula es la obediencia a la voluntad del Padre, no solo de palabra, sino de hecho. La prueba del algodón. La prueba de fuego es la acción. Y aquí es donde se pone un ejemplo que es como poco controvertido y muy duro. El del divorcio. Sí, es el caso de estudio que se usa para ilustrar este punto hasta sus últimas consecuencias. Se afirma de forma tajante que Dios aborrece el divorcio y que la voluntad divina es que el matrimonio se mantenga. Menudo tema. Se presenta como una prueba definitiva de si uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, incluso cuando es increíblemente difícil y doloroso, o si va a buscar una justificación para hacer su propia voluntad. Es un lenguaje muy inflexible. Durísimo. Se llega a decir que la persona que se separa pone en riesgo su salvación y que los líderes espirituales no deberían ofrecer consuelo teológico que facilite la ruptura. Es una postura de una dureza extrema en el contexto actual. Independientemente de si se está de acuerdo o no, lo que deja claro es el nivel de compromiso que esta cláusula de obediencia implica. Claro. ¿No es una obediencia de conveniencia? En absoluto. Es una obediencia que te pide venderlo todo, incluso tu propia felicidad o comodidad personal, si entra en conflicto con lo que se entiende como la voluntad expresa de Dios. Muy bien, nos queda la última cláusula de este contrato. Después de nacer de nuevo, ser como un niño, tener una justicia superior y obedecer hasta las últimas consecuencias. ¿Qué más se puede pedir? La quinta cláusula lo engloba todo.
Hacer del reino la prioridad máxima. La número 1. Se basa en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La visión que se aporta aquí es que el reino no puede ser un accesorio en tu vida. Un hobby de fin de semana. Exacto. Ni un departamento de espiritualidad junto a los de trabajo, familia y ocio. Tiene que ser el centro gravitacional alrededor del cual gira todo lo demás. ¿Y cómo se traduce eso a la práctica? Porque suena muy bien, pero puede ser muy abstracto. El análisis lo concreta de una forma muy potente. Dice que cuando una persona reza la famosa frase del Padre Nuestro, venga tu reino. Sí. Lo que realmente debería estar pidiendo es, Señor, gobiérname tú, mándame que yo obedezco. ¡Uf! ¡Qué cambio de perspectiva! Es un cambio total. No estás pidiendo beneficios, ni que el mundo se arregle. Estás pidiendo ser gobernado. Estás cediendo la soberanía de tu propia vida. Y ese es el objetivo final. Que Dios reine en tu corazón para que, como resultado natural, le obedezcas en todo. ¡Uf! Analizando estas 5 condiciones, la verdad, suenan a un camino increíblemente exigente, casi sobrehumano, lo que me lleva a una pregunta inevitable. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Sí. Si el precio es tan alto, el premio tiene que ser algo más que ir al cielo, ¿no? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta que se ofrece, basada en 1 de Pedro 2:9, es que el propósito no es principalmente recibir privilegios, ¿Sí, no? asumir una responsabilidad. El texto dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». O sea que el objetivo no es sentarse a disfrutar del tesoro. No. Es convertirse en un embajador de ese reino. Es un llamado a la acción. No se entra en el reino para disfrutar de un banquete eterno, sino para salir al campo a invitar a más gente al banquete. La salvación personal es el punto de partida, no el destino final. Exactamente. O sea que la obediencia no es solo el peaje de entrada, sino la función principal una vez estás dentro. Esto cambia la perspectiva. Y me lleva a la última pieza del puzzle, la motivación. El por qué. Sí, si hay que hacer todo esto, si hay que vivir con este nivel de exigencia, ¿por qué hacerlo? ¿Qué motor mueve a una persona a firmar este contrato? Y aquí se es muy explícito a la hora de descartar las motivaciones equivocadas. ¿Cómo cuáles? No se debe obedecer por interés, o sea, para ganarse el cielo como si fuera un salario por un trabajo bien hecho. ¿Una transacción comercial? Justo. Y tampoco se debe obedecer por miedo, para evitar el castigo del infierno. Se argumenta que una obediencia basada en el terror no es genuina. Entonces, si no es por premio ni por castigo, ¿cuál es la única motivación que se considera válida? El amor. Simple y llanamente. Una obediencia que nace de la gratitud por el regalo inmerecido que se recibió al principio, y de un reconocimiento profundo de que la voluntad de Dios, por difícil que parezca, es lo mejor para uno. Una obediencia que surge de la confianza. De la confianza total en el carácter de quien gobierna, no del cálculo de beneficios o del temor a las consecuencias. Es la respuesta de un hijo que confía en su padre, no la de un esclavo que teme a su amo o un mercenario que busca su paga. Para resumir, el panorama que se nos ha pintado es el de un reino que es, a la vez, un tesoro de valor incalculable, que te encuentras por pura gracia, Sí, y un campo que debes comprar renunciando a todo lo demás. El hallazgo te cambia la vida, pero la posesión exige una entrega total. una entrega demostrada a través de una obediencia activa y una transformación personal que toca hasta el último rincón del ser. Es una síntesis perfecta. Es un cambio radical. Es que el camino que se describe es un traslado de jurisdicción. Es pasar del reino de las tinieblas, que se describe como el dominio del vicio, la mentira y el orgullo, Al reino de Dios. que es el de la verdad, la justicia y el amor. No es un simple cambio de afiliación religiosa. Es un cambio de naturaleza, casi un cambio de especie, que redefine por completo quién eres y cuál es tu posición en el universo. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Sí, algo para darle vueltas. El análisis se centra mucho en los requisitos para entrar y permanecer. Pero si la justicia de un creyente debe ser superior a la de los escribas y fariseas, como se ha insistido tanto, Ajá. cabe preguntarse, ¿es esa superioridad un estándar que se alcanza una sola vez? ¿Una especie de examen de acceso que se aprueba y ya está? Ok. ¿O es más bien un camino de crecimiento constante, una obediencia que se profundiza día a día y que, en realidad,
nunca termina en esta vida.